Ok, listo. A ver, habíamos visto respecto a la pregunta, al problema, perdón, al problema de investigación, ¿no es cierto? Y habíamos abordado también las preguntas en cuanto a los enfoques cuantitativo y cualitativo. Y ahí, hasta ahí habíamos llegado, ¿no es cierto? Entonces, para verlo de mejor manera, todo lo que hemos hablado hasta el momento, vamos a ver un ejemplo. Déjenme compartirle el ejemplo. Listo. ¿Me confirman nuevamente si... A ver, vamos con el compañero Bone Jarry. Buenas noches. No sé si me confirma el ejemplo que se están compartiendo en las pantallas. A ver, no sé si me escucha. Bone Jarry, no sé si me escucha. Por favor, me confirma. Profe, si se la está escuchando. Ah, ya. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo. Aquí de la materia de titulación, donde se está viendo también esta estructura, dieron uno de sus compañeros este ejemplo. Del problema de investigación, él se centraba en lo que es la falta de accesibilidad de personas con discapacidad en el Instituto Luis Tello, ¿sí? Como ven, él identificó este como problema. Se está pidiendo en la tarea que tienen que hacer que también identifiquen, puede ser algo en su entorno, en su casa, en su barrio, ¿sí? En la provincia, en el instituto, pueden ir identificando algún problema que sea susceptible de investigación. ¿Sí? En este caso, sus compañeros, bueno, su compañero indicó que el problema de investigación que le había identificado era la falta de accesibilidad de personas con discapacidad en el instituto.
Entonces, respecto a, a este problema identificado, se estableció en la siguiente tarea, el compañero estableció 3 preguntas. ¿Por qué no se cumple con la ley? Todos sabemos que existe una ley para las personas con discapacidad, ¿no es cierto? Ahí establece que todos los establecimientos públicos deben contar con accesos para las personas que utilicen sillas de ruedas y todo lo demás. ¿Sí? Entonces, la ley existe. Entonces, una primera pregunta que hacía el compañero respecto a esta problemática es, ¿por qué no se cumple con la ley? ¿O ustedes han visto algún acceso para personas con discapacidad en el instituto? No, profe, ninguna, pero por ahí yo vi una vez un muchacho que parece ser de electricidad mismo, que él sufre de los ojos, algo así. Por ahí. Sí, también es otro tipo de discapacidad. Bueno, en este caso solamente centrémonos en las personas que utilizan sillas de ruedas, ¿sí? Solamente esa discapacidad física. Entonces, no se cumple. Y eso es lo que se preguntaba, el por qué no se cumple con lo que establece la ley. Otra pregunta que se hacía es, ¿qué requiere el instituto para poder cumplir? ¿Sí? Y otra pregunta que se hacía es, ¿qué áreas necesitan accesibilidad en el Instituto Luis Tello? ¿Sí? Como ven, estas 3 preguntas están relacionadas al problema de investigación que identificó. Y de ahí, ¿cómo pasamos de estas preguntas a los objetivos? Es simplemente ver de qué manera yo me puedo contestar cada una de estas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo yo me contesto a la primera pregunta que dice, ¿por qué no se cumple con la ley? El objetivo específico que me llevaría a responderme esta pregunta sería indagar el cumplimiento del instituto con la ley de discapacidad. ¿Sí? Entonces, indagar, dice, para empezar, es un verbo, ¿sí? En infinitivo, se utiliza, ya vamos a ver en la parte de teoría, el verbo en infinitivo para iniciar la descripción de un objetivo. Entonces, en este caso se puso indagar el cumplimiento. El momento que el estudiante ejecute este objetivo, entonces irá hacia las autoridades y preguntará. Si van a las autoridades del Luis Tello, más que seguro que la rectora le va a decir, no cumplimos con esto porque el establecimiento no es nuestro, ¿sí? Es de la unidad educativa y por ahí puede tratar de desviarse. Ahora, yo les pregunto, de la misma manera, si es de la unidad educativa, es un establecimiento público y también debería cumplir con la misma ley. Entonces, tampoco es que se salve mucho. O sea, si bien es cierto, puede decir, el establecimiento no es nuestro, pero del que sea, tiene que cumplir. Entonces, indagar el cumplimiento del instituto con esta ley. ¿Sí? Entonces, si yo indago, yo voy a contestarme el por qué no se cumple con la ley. La siguiente pregunta dice, ¿qué requiere el Instituto Luis Tello para cumplir? Entonces, para responderme esta pregunta, el objetivo que yo plantearía es identificar los requerimientos en el Instituto Luis Tello. Entonces, el momento que yo ejecute las actividades para cumplir con este objetivo, me voy a enfocar en determinar qué necesito. Si estamos hablando en el caso específico de personas con discapacidad física en función a que no pueden caminar, utilizan sillas de ruedas, entonces empezaríamos con decir que la acera, ¿sí? En la parte externa del instituto no tiene una rampa. ¿Sí? Ustedes han visto de la acera para ingresar a la cancha, al patio central, tampoco existe una rampa. De la cancha hacia la vereda, digámoslo así, el primer pasillo del bloque de la planta baja, tampoco tiene acceso, tampoco tiene una rampa. Y peor aún, si queremos que esa persona vaya al segundo piso ya no necesitaríamos una rampa, necesitaríamos un ascensor.
Obviamente no los típicos ascensores que es para los edificios comunes, sino son unos ascensores especiales que de capacidad tiene solamente o abarcaría, perdón, una persona con una silla de ruedas, ¿sí? Entonces, en esta parte, el estudiante, al momento de identificar los requerimientos, va a determinar que necesita, yo que sé, 4 rampas, construir 4 rampas y un ascensor, ¿sí? Entonces, ahí me voy a contestar la segunda pregunta. ¿Qué requiere el Instituto Luis Tello? La tercera pregunta, ¿qué áreas necesita accesibilidad en el Instituto Luis Tello? Obviamente son las aulas y las oficinas administrativas las que requieren el acceso de todos los estudiantes, ¿sí? No podemos decir, vamos a hacer solamente rampas y tendrían acceso solamente a las aulas de la planta baja, pero recordemos que las oficinas están en la planta alta y todos los estudiantes en algún momento deben hacer algún trámite y necesitan llegar hasta Profe, las oficinas. Sí, dígame. profe, pero ahí en vez de, como usted dice, que podría ser un ascensor para subir al segundo nivel, pero ahí sería prácticamente cumplir con los grados, o sea, para ellos lo de discapacidad en la planta baja, para que ya no tuvieran accesibilidad al segundo nivel, en caso de eso, sería, ¿no? Puede ser una opción, pero como le digo, ahí tocaría ver qué sale más, qué sería más beneficioso. Ahí sería de hacer un análisis costo-beneficio. Si trasladar las oficinas a la planta baja o implementar un ascensor. En todo caso, el ascensor quedaría más completo porque le daría o le brindaría a esta persona un acceso completo a todo el instituto, ¿sí? Entonces, eh, se lanzaría de mejor manera por la implementación de un ascensor, ¿sí? Entonces, como ven, esa es la manera en la que pasamos de un problema de investigación a cuestionarnos, ¿sí? A realizarnos ciertas preguntas respecto a este problema de investigación. Y una vez que nos cuestionamos ciertas cosas que necesitamos saber o darle respuesta, estas preguntas las podemos transformar fácilmente en objetivos de investigación. Y si ustedes ven estos objetivos, ustedes ya pueden irle dando una secuencia, ¿sí? Primero voy a indagar el cumplimiento con la ley, voy a identificar si se requiere rampas, se requiere ascensores o cualquier otro de esos elementos. Y lo último, establecer las áreas principales donde se van a requerir, ¿sí? Entonces también, aparte de tener ya los objetivos, tengo una ruta, ¿sí? Voy a hacer este primero, o de pronto estos dos objetivos los podría hacer a la par, sí, porque no necesariamente necesito terminar de indagar el cumplimiento del instituto con la ley para empezar a identificar, sí, son dos actividades que las puedo hacer al mismo tiempo y ahí yo estaría acortando la ruta de mi proyecto. Entonces, en ese sentido, aquí establecemos una ruta de la investigación y de ahí ya podemos pasar a establecer un objetivo general que no me centraría tanto en el objetivo general porque ya sabemos que engloba todo lo anterior y más que nada tiene relación directa con el tema. Y el tema debe cumplir con ciertos elementos fundamentales. En realidad son 4. El enfoque que le dé, el objeto de estudio, el eje espacial y el eje temporal, ¿sí? El objeto de estudio va relacionado con la problemática. Si ustedes ven aquí, la problemática era la falta de accesibilidad de personas con discapacidad, ¿sí? Esa era la problemática y se convierte en el objeto de estudio. El enfoque, ¿cuál sería? Determinación de. Ustedes van a determinar, ¿sí? La falta de accesibilidad de personas con discapacidad. El eje espacial sería en dónde se va a hacer. En este caso sería en el Instituto Luis Tello, ¿sí? Y el eje espacial sería el tiempo, en el primer periodo académico 2020, ¿sí? Y ahí estamos cumpliendo con los 4 elementos que debe cumplir un tema de investigación. En esto déjenme volver
a la parte de la teoría para que no se confundan entre tema y título. Ya por ahí estamos. A ver, vamos viendo. Dice, el tema, como ustedes pueden ver, dice, es el primer paso antes de la redacción del texto. Como lo habíamos mencionado, la estructura que yo les estoy indicando es una secuencia lógica partiendo de la identificación del problema. Esta es la estructura que se debe seguir para realizar el proyecto. Pero si ustedes ven, pueden decirme en el formato que tiene el instituto para la presentación del anteproyecto y proyectos de titulación, empiezan con el título, van con el objetivo general, los objetivos específicos, van con el alcance, va el contexto, va la justificación y todo lo demás. Pero esa secuencia es de presentación del escrito. No se confundan, una cosa es cómo yo hago el proyecto y la otra es cómo presento en el escrito la información del proyecto, ¿sí? Entonces, si ven es cierto, ustedes pueden ver el problema va primero, las preguntas 2, objetivos 3, la ruta 4, el objetivo general 5, el tema es el sexto punto en esta estructura, pero aquí lo que dice es el primero antes de la redacción del texto, ¿sí? Hay muchas veces que ustedes cuando plantean un tema de titulación van a buscarse primero el tema o el título. Dicen ya con esto parto. Y es mentira porque muchas veces dan unos temas que no son sustentados, ¿sí? No son analizados en cuanto a problemática, ¿sí? Muchas veces confunden lo que es necesidad con problema y a la larga ese tema no les va a rendir los frutos que ustedes necesitan. De pronto van a ser observados y ese tema va a ser revisado por completo y ustedes van a tener que nuevamente realizar todo el proyecto. Entonces, vuelvo y repito, el tema es el primer paso antes de la redacción del texto, pero es el sexto punto dentro de nuestra estructura. ¿Sí? Dice, el tema delimitado sirve de ayuda al investigador para acotar su objeto de estudio considerando un enfoque, un tiempo y un espacio. ¿Sí? El tema en sí ya le ayuda al investigador en identificar estos elementos. Mientras que el título dice, el título es para capturar la atención del lector y motivar la revisión completa del escrito. ¿Sí ven? Entonces, el título tiene que ser algo llamativo, algo que le motive al lector el deseo por leer este trabajo. ¿Sí? Este no cumple toda la formalidad del tema, pero sí tiene que estar relacionado a él. Vamos a ver ejemplos. Aquí está un tema delimitado, dice, beneficios de la aplicación de la realidad aumentada en la educación superior en la Ciudad de México en el periodo 2010-2019. Si vamos viendo, el enfoque sería beneficios de, el objeto de estudio sería la aplicación de la realidad aumentada en la educación superior, el eje espacial sería en la Ciudad de México y el eje temporal sería en el periodo 2010-2019. Si se dan cuenta, cumple perfectamente con los 4 elementos que habíamos hablado anteriormente. Ese es el tema. Pero el título que le pueden poner al artículo, que puedan redactar respecto de este trabajo sería la realidad aumentada, 2 puntos, aplicaciones y nuevos horizontes en la educación superior en la Ciudad de México 2010-2019. ¿Sí ven? Este como que es un poco más atractivo para el lector, le motiva más a interesarse por leer el trabajo, ¿sí? Expuesto de esta manera. Entonces, esa es la diferencia entre tema y título. Aquí habla de los 4 elementos que ya habíamos indicado.
explicado anteriormente, el enfoque, el objeto de estudio, el eje espacial, el eje temporal. Y aquí tenemos otro ejemplo. Dice consecuencias de el enfoque, la contaminación minera, el objeto de estudio, en la Sierra Central, el eje espacial, durante la década de los 90, eje temporal. ¿Sí? Entonces, ese aquí hasta llegar al tema es la primera parte que ya ustedes tendrían un gran avance dentro de su proyecto, porque nos estamos dando cuenta en estos últimos periodos que ustedes se demoran mucho en la presentación del anteproyecto, ¿sí? Y cuando presentan el anteproyecto es rechazado muchas veces por la comisión porque no está bien estructurado, no está bien enfocado. De pronto quieren hacer el análisis de algo, pero en el escrito ponen otras cosas que no guardan relación. Entonces, si ustedes van trabajando en esta secuencia de acá, partiendo desde el problema hasta llegar al tema, ustedes ya están sustentando el trabajo que van a hacer y muy difícilmente sería ya observado. Sería observado depende de más de forma que de fondo, si es que les llegan a hacer alguna observación, ¿sí? Entonces, como ven, el trabajo que se les está pidiendo, la tarea, es hacer lo que se hizo, lo que se mostró en el ejemplo, establecer un problema de investigación, realizar por lo menos 3 preguntas de investigación, ¿sí? Cuestionarnos, hacernos 3 preguntas respecto a este problema identificado, convertir estas preguntas en objetivos específicos y tratar de ya determinar el tema del proyecto. Eso en sí es la tarea que está puesta en el aula virtual para que ustedes la elaboren. A ver, ahora sí, preguntas respecto a esto. No sé si les quedó claro. Como me decía uno de sus compañeros, tiene que ser del área eléctrica. En este caso, que en este ejemplo que vimos, era respecto a la accesibilidad de las personas con discapacidad. No tiene nada que ver con la parte eléctrica, ¿sí? Pero es un ejercicio para que ustedes vayan a identificar. Ahora, de pronto, si es que ustedes quieren ya enfocarse al área eléctrica, ya se ha venido trabajando con compañeros de ustedes que por ahí propusieron el análisis del incremento del consumo de energía eléctrica en los meses marzo, abril y mayo. Obviamente, debido a esto de la pandemia, todo el mundo tuvo que hacer confinamiento, entonces todas las personas quedaron dentro de sus casas consumiendo más energía eléctrica y obviamente sus tarifas resultaron elevadas para el pago. Entonces, él, por ejemplo, se propuso eso. El objeto de estudio es el incremento del consumo de energía eléctrica. El enfoque que le va a dar es el análisis de por qué se incrementó ese consumo. El eje espacial, él dijo que iba a ser en el barrio de Codesa, si mal no recuerdo, y el eje temporal en los meses marzo, abril y mayo. ¿Sí? Entonces, como ven, compañeros de ustedes de la carrera de electricidad ya están trabajando sobre ese tipo de problemas, ¿sí? Esos son los problemas que identifican. Entonces, en el trabajo de ustedes, o pueden hacerle del área eléctrica y de una vez van adelantando para presentar sus proyectos, o puede ser de manera general, como el caso de los accesos para personas con discapacidad, ¿sí? Cualquiera de las dos yo les haré válida porque esta asignatura no es en realidad de proyectos de titulación, solamente necesito que comprendan la estructura de cómo realizar un proyecto de este tipo, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta al respecto. ¿No? ¿Estamos claros? A ver, vamos haciendo preguntas. Vamos con la compañera Alina Vera. Buenas noches, estimada. Buenas noches. Yo sí Bueno, tengo una duda. a ver, dígame. Sobre el deber, o sea, prácticamente el deber que usted nos está mandando, tenemos que estructurarlo tal como lo tiene ahí en ese programa, como el que está usando ahorita, o como el que nos mostró en antes en Word. El ejemplo que les mostré hace un rato. Eso es lo que tienen que, ese sería el resultado, ese sería el trabajo.
algo parecido a lo de Word. O sea, ¿Sí? o sea, Ustedes, como o ellos, sea, más o menos idéntico como el de Word, pero con otro tema, o sea, con otro tema. claro, con otro tema, exactamente, con algo que ustedes Perdón, profe. identifiquen en su entorno, ¿sí? Ay, Esta parte, este archivo que yo les puse y este bien. archivo de Excel que está colgado ya en la tarea de ustedes, les va a servir para, como teoría, para saber qué significa cada cosa. Por ejemplo, un problema no necesariamente tiene que ser algo negativo, sí, también puede ser algo o análisis de un caso positivo. De pronto, yo que sé, por qué el- las empresas, durante esta pandemia, por ejemplo, las empresas de encomiendas son los que están repuntando, ¿no es cierto? Han tenido bastante demanda de llevar de un lado a otro ciertos artículos, sea de alimentos, sea encomiendas o cualquier otra cosa, ¿sí? Entonces, este tipo de servicios se ha estado incrementando, ¿sí? Se ha notado un incremento en eso. Entonces, analizar ese caso, y ese caso es algo positivo, analizar ese caso también es válido, no solamente se tienen que ver cosas negativas, ¿sí? Un problema no solamente va enfocado hacia ver cosas negativas. Entonces, una vez que usted identifica eso, aquí le indica en qué consiste cada cosa. En este archivo que les estoy adjuntando, les da guías teóricas de lo que se tiene que hacer en cada una de las fases de esta estructura. Ahí le indica en qué consiste el enfoque cuantitativo, el cualitativo, ¿sí? Los objetivos, aquí les está dando, por ejemplo, si es una investigación cuantitativa, exploratoria, qué verbos usted debe utilizar. Aquí dice conocer, definir, detectar, explorar, indagar. Estos verbos usted los va a utilizar cuando convierta las preguntas en objetivos. Entonces ahí usted va a utilizar estos verbos. Entonces ahí usted hace uso de este archivo que les estoy anexando. La ruta de investigación, bueno, eso ya va a depender de sus objetivos. Si el uno tiene que dar un resultado y en función de ese resultado yo tengo que realizar el otro, entonces sería de manera secuencial. De no, si no tienen relación directa, los dos objetivos podrían realizarlo al mismo tiempo, ¿sí? El objetivo general, ya dije, no nos vamos a centrar mucho en eso, ya que es el cumplimiento de todos los objetivos específicos, que es lo que nos conduce al objetivo general, y guarda relación directa con el tema. Entonces, no nos vamos a centrar mucho en esto, vamos a pasar directamente al tema, ¿sí? Entonces, en este archivo en Excel lo que tenemos es la teoría, qué es lo que significa cada una de las fases o qué hay que hacer en cada una de las fases. Pero lo que ustedes tienen que presentarme, sí, como dice la compañera, es algo parecido a lo que tenemos acá. Sí, ya ahí están viendo, es algo parecido a este ejemplo. Como ven, menos de una carilla, ustedes ya me presentan todo el trabajo. Dice el problema de investigación es este de acá. Las preguntas de investigación les estoy poniendo mínimo 3. Aquí están las 3 preguntas que tienen relación con el problema. Los objetivos, que no es más que pasar estas preguntas a objetivos específicos utilizando los verbos, como les indiqué hace un momento. Y una vez que ya tenemos este panorama ya más claro, entonces determinamos de mejor manera el tema, ¿sí? Donde ya podemos identificar los 4 elementos: el enfoque, el objeto de estudio, el eje espacial y el eje temporal, ¿sí? Entonces, su tarea va a ser casi similar a este ejemplo mostrado en Word, ¿sí? Bueno, se nos va a acabar esta sesión. No sé si tienen alguna consulta, de no ya quedaríamos en la clase hasta este punto. No sé si hay alguna otra pregunta más. Profe, ese archivo de Excel está guardado en el aula, ¿verdad? Sí, en la tarea. Ustedes abran la tarea y está anexada a la tarea. De hecho, hay dos Ay, listo, archivos, profe. uno de PDF y uno de Excel. Bueno, en los dos casi se da la misma información, pero están subidos esos dos archivos, ¿sí? Ahí pueden verlo, ¿sí? ¿Alguna Bueno, otra pregunta más? No,
Listo, jóvenes, entonces es eso, en eso consiste la tarea que tienen que realizar. Realícenla, revisen los archivos adjuntos, guíense en el ejemplo que se ha dado en este momento, ¿sí? Y como les dije, traten de ya irse enfocando en su carrera, en la parte eléctrica, para que de una vez vayan adelantando su proyecto de titulación, ¿sí? Que no les quedaría mal ya adelantar en ese aspecto y librarse de un trabajo a posterior. Listo, jóvenes, entonces si no hay más preguntas, nos estaríamos viendo la próxima semana, ya sería. ¿Sí? Tienen entonces libre hasta la próxima semana para entregar el trabajo. ¿Sí? Bueno, ingeniero, hasta luego, buenas noches. Ok, buenas noches, pasen bien.